agricultura maya, la agricultura trashumante y la crisis de la agricultura trashumante. Es así como comenzamos. Nosotros somos el grupo número 2. Voy a empezar hablándoles un poco de la agricultura maya, lo que es nuestra introducción. Las prácticas productivas tradicionales intrínsecamente tienen un valor social, cultural y ambiental, al ser reflejo de la identidad de las comunidades. Tomás Augusto González Estrada, quien es consultor de la UNESCO, la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, FONATUR, establecieron un programa de acompañamiento para el desarrollo sostenible en la ruta del Tren Maya, con el propósito de incorporar los objetivos de los proyectos, el enfoque del desarrollo sostenible inclusivo, así como el fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural y natural. Vemos aquí que desde la antigüedad e incluso en el presente hay personas que se han preocupado porque la agricultura maya prevalezca, pero ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Ellos usaron la técnica de la roza, que esta se basaba en la tala, la deforestación, la quema del terreno y luego la siembra de la milpa y de los productos en esta tierra. Lo hacían por secciones o por parcelas, ya que la tierra sufría un deterioro. Todos sabemos que tienen como base de su alimentación el maíz, por lo cual fue su principal cultivo, pero eso no significa que era lo único que cultivaban. Tenían otros cultivos muy importantes y esto formaba parte de lo que es la economía maya. La agricultura ha sido base de esta economía. Continuando con el enfoque de la UNESCO, dicho enfoque involucra la identificación de prácticas productivas tradicionales del medio rural con alto valor cultural y la identificación de productores, de acuerdo con los programas de manejo de las reservas de biosfera de la UNESCO y del Sistema de la Información Cultural en las penínsulas de Yucatán. Las actividades productivas rurales más frecuentes con alto valor cultural y ambiental son la milpa maya, la apicultura con abejas nativas y las artesanías textiles, en las que se incluían los textiles, las fibras naturales, la alfarería, el labrado de piedra, labrado en madera, entre otras. El día de hoy hablaré un poco más acerca del sistema de milpa maya, una práctica tradicional y muy emblemática. Las prácticas productivas tradicionales intrínsecamente tienen un valor social, cultural y ambiental, ya que son reflejo de la identidad de las comunidades. Por ello, su preservación es de vital importancia, al ser testimonio de la diversidad cultural, desempeñar un papel activo de los conocimientos tradicionales, así como manifestar las dinámicas de cambio social. Las prácticas productivas tradicionales tienen lugar en el centro de la cultura y la creatividad como factor del desarrollo humano. Pero, ¿qué es la milpa maya? ¿A qué le llamamos la milpa? La milpa, que es kul en lengua maya, es el sistema de cultivo y aprovechamiento integral de los recursos bióticos y abióticos, basados en la roza tumba quema, que por sus siglas serán llamadas RTQ, de la selva, que posibilita la producción de alimentos y otros satisfactores básicos, que además del cultivo de maíz asociado al panchpacal, incluyeron el aprovechamiento forestales, la cacería, la apicultura, el solar, el caanché, la meliponicultura, las prácticas ceremoniales en las que tenemos las primicias, huajicol, chachaac, oche, longrash y yetzmek, entre otras. Y las prácticas productivas artesanales como lo son el bordado, hundido de hamacas, cestería y tallado en madera, debido a que la mayoría de las últimas se realizaron en el ámbito de la casa, habitación y el solar de las familias milperas. Entonces aquí vemos que la agricultura va desglosando muchas cosas, no únicamente lo que es la alimentación, sino también se basa o de ellas se van desglosando lo que es la artesanía y el cuidado de los animales, ya que ellos fueron descubriendo que la tierra les proveía los recursos para poder alimentarlos. El sistema milpa sustentó en gran medida el desarrollo de la cultura maya en el pasado y actualmente continúa practicándose como parte importante del sustento material e inmaterial de las comunidades mayas rurales peninsulares. Entonces, en este diagrama vemos el sistema milpa maya en el centro y tenemos lo que son las ceremonias, las artesanías,
¿verdad? Las artesanías se hacían en casa y en solar y en meliponicultura. El pachpacal, que es referente a la milpa, la apicultura y la cacería, que se desglosan de los aprovechamientos forestales. Continuamos con lo que es la agricultura transhumancia. Primero les voy a hablar lo que es la agricultura. Es una actividad que se ocupa de la producción del cultivo del suelo, el desarrollo y la recogida de cosechas y la explotación de bosques y selvas, ¿verdad? Y sí, como bien lo dice, se encarga de ver todo lo que son cultivos y ver lo que es el suelo. También les voy a hablar un poco de lo que es la ganadería. Es una actividad del sector primario que consiste en la cría, tratamiento y reproducción de animales domésticos con fines para el consumo humano. La transhumancia, etimológicamente, viene la palabra ligada de homus y tierra. Implica estar siempre en camino. Es un andar circular de gentes y ganado que dominan saberes simbólicos y materiales de los lugares por donde se desplazan, a través de regiones ecológicas, entre lo rural, lo urbano, entre las tierras altas y bajas, entre llanuras y montañas. Yo les explicaba qué es la agricultura y la ganadería, porque para llegar a la transhumancia es conocer la agricultura y la ganadería. Cultivos mayas. Para los mayas la agricultura era la ocupación más fundamental. Los cultivos básicos eran el maíz, frijoles, chiles, los tomates, aguacates y las papas. Dependiendo del cultivo, los agricultores se basaban en 4 métodos que eran los más esenciales. Entre ellos está el más antiguo, que se conoce como el cultivo de lluvia, luego la agricultura de terraza, practicada en las colinas. Para el cultivo de los valles, los mayas usaron un método llamado agricultura de riego, cultivo de lluvia. Este proceso era el que implicaba menos trabajo de métodos para los mayas. Finalmente lo dejaron a un lado después de su exposición demográfica y la necesidad de cultivos de mayor tamaño y más productos. Para las terrazas, estas usaban en las zonas más montañosas y eran donde construían muros, formando terrazas en las laderas de las colinas. Las terrazas habitaban en tierras previamente no utilizables para lo que es la agricultura. Otro punto muy importante, que es la temporada del cultivo, estaba marcada como la preparación de los suelos y la siembra de las semillas. Esta temporada de cosecha era el momento donde todos los agricultores tenían que cosechar los frutos del trabajo y pagar todos los impuestos. Y luego en el tiempo de verano era el momento donde se tenían que crear canales de riego para estar listos para la temporada de las inundaciones siguientes. Estas son actividades formadas parte de la vida cotidiana de los antiguos agricultores mayas. Vamos a continuar con el tema de agricultura maya trashumante. Debido a las diversas prácticas de agricultura de los mayas, en el suelo hubieron muchos cambios que afectaban directamente el cultivo. Se piensa que la civilización maya no pudo haber tenido como sustento económico una agricultura aparentemente primitiva. La agricultura RTQ, o como se mencionaba anteriormente, roza, tumba y quema, fue una técnica que conduce a una especie de transhumancia, por la necesidad de dejar las parcelas en descanso por cortos o largos periodos de tiempo, con el fin de permitir la recuperación de nutrientes. Esta práctica, como bien lo habíamos escuchado, trata de rozar o quemar la vegetación del suelo. Se tomaba generalmente una parte de bosque donde se talaba todos los árboles del lugar. La ceniza que se quedaba allí servía como un abono para los cultivos futuros que estuvieran en ese terreno. Sin embargo, se ha descubierto que después de utilizarlo por 2 años es imposible volver a utilizar esa parte de tierra que ya fue cultivada y quemada, que era un factor que hacía que las poblaciones mayas tuvieran que mudarse a otros sectores para poder cultivar de mejor manera y llevar así entonces a cabo la práctica de la transhumancia. Crisis agricultura transhumante.
Cuando escuchamos la palabra crisis, nosotros podemos imaginarnos de que hay un problema. El modelo transhumancia llevó un largo recorrido que dentro de la crisis lo que se implicó fue el elevado número de reses que se movilizaban, importantes recursos económicos. En este caso, este generó elevados ingresos para los consejos de arrendamiento, en este caso los propietarios de cada uno de ellos, por lo cual pues no, en ese entonces no se veía afectado, sino que se veía más que todo como un ingreso para ellos económicamente bastante elevado, ¿verdad? Que generaba para ellos ganancia. Para los consejos de arrendamiento de las hierbas, de las tierras, de propios, desapareció para dar paso a un modelo de transterminancia en que los ganados estaban claramente asociados a la agricultura y a los intereses económicos. Esto habla de un modelo que ya estaba totalmente implantado en las tierras adulazas durante la tercera década del siglo XIX. Anteriormente hablábamos de que a través del movimiento que hubo de las reses, ¿verdad? Tanto para los dueños o propietarios de los lugares donde tanto como había en la agricultura como para el ganado, se dice que ya se vieron afectados, o la consecuencia principal fue donde los factores se vieron incrementando los precios de los pastizales, que provocó una consecuente pérdida de ingresos de los propietarios de los rebaños e hizo entrar en crisis a algunos de ellos. Dentro de la crisis de la agricultura, después de haber obtenido tantas ganancias, la consecuencia fue que por el incremento de ganancias que se obtenían y el elevado precio, ¿verdad? En este caso, pues la consecuencia fue pérdidas de ingresos ya para los propietarios dentro de la crisis de la agricultura transhumante. La crisis de la agricultura transhumante en la actualidad. Realmente, si lo vemos, en la actualidad, realmente lo que tiene que ver es el cierre de espacios públicos que hizo que se acabara un poco la transhumancia. También la transformación de áreas y la apropiación que han hecho pues las empresas, y no nacionales, sino que muchas veces internacionales. Pero en los pueblos, cuando nos referimos a espacios públicos, es cuando están los terrenos uno con otro. Entonces ya los dueños, los que llevan los ganados, los ganaderos, pasan de un lugar a otro. Y la transformación de áreas viene siendo, pues lo hicieron un centro recreativo. Y la apropiación, como les dije anteriormente, pues es de las empresas que se han dedicado a explotar realmente los terrenos. La discriminación, que porque ellos forman parte de una economía informal. Y realmente, pues eso pues al gobierno no le interesa. Y deja realmente este problema al área rural, al área de los pueblos. Pero si lo vemos de una forma que nos beneficia, realmente que haya terminado o que vaya acabando poco a poco la transhumancia, es que ayuda a la flora y a la fauna, que ha estado mucho en peligro de extinción. Si nos damos cuenta, pues los animales, ¿verdad? Ellos se van comiendo todo, ellos devoran a su paso. El estiércol del ganado realmente es abono, pero ya en gran cantidad, pues realmente ya no ayuda. Más en la actualidad. Esto se ha practicado desde la antigüedad. Actualmente muchos campesinos se han dedicado al mejoramiento de sus pastos para que los animales puedan comer pastos de mejor calidad sin emigrar a otros lados. Muchos seres vivos se ven en la obligación de cambiar de hábitat, ya sea porque desean aparearse o por depredadores. En el caso de los humanos, por conseguir mejores tierras para sus cosechas y obtener alimentos de mejor calidad. Esto es la transhumancia. La agricultura y ganadería transhumante. Podemos mencionar que se practica en todo el mundo, siendo un movimiento estacional del ganado, y es en busca de pastos para alimentarse. Los animales también se pueden desplazar en varias zonas geográficas alejadas para un mejor aprovechamiento de los pastos disponibles, y pues así pueden adaptarse a los cambios de la vegetación. Un concepto similar es la transterminancia, y esto viene a ser casi lo mismo, solo que en pequeñas distancias, por lo general no superiores a los 100 kilómetros. La transhumancia se practica en todo el mundo y normalmente está asociada a lugares montañosos
cercanos donde la productividad vegetal es escasa. Como un dato importante podemos mencionar que es un proceso por medio de una actividad, ¿verdad? Que es aumentar la producción adecuada y a un mantenimiento adecuado para el ganado y el cultivo. Además, es una de las formas más naturales y adecuadas de alimentación. En resumen, podemos destacar que es una actividad basada en ritmos naturales. Se aprovechan todos los beneficios proporcionales de la naturaleza. Se da principalmente en lugares donde existe un tipo de clima complementario. Por último, podemos indicar que se da principalmente en el ganado ovino y vacuno. Muy bien, esto ha sido toda nuestra exposición acerca de los temas respectivos de la agricultura maya. Espero que les haya gustado y sea de aprendizaje para ustedes. Muchas gracias. Somos el grupo número 2.